Subir dos salas entonces. Listo. Ahí estamos grabando otra vez, entonces voy a volver a repetir lo que voy a hacer. Ya estamos grabando, entonces a partir de la grabación, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar. Espérenme que se me fue. Ahí tengo otra vez ya mi Excel. Entonces vamos a calcular cómo es el análisis individual del riesgo y el rendimiento. Lo primero que uno calcula en el análisis de unos activos es cómo varía su rendimiento, o sea, cuál fue el rendimiento que obtuve en un periodo específico. Ese periodo específico para este caso son creo que 13, 14 o 15 días para todos los activos. Entonces, primero, para usted poder saber si ganó o perdió, tiene que mirar las variaciones. Si yo tengo aquí N datos, si yo tengo 15 datos, habrá 14 variaciones. Si tengo 12 datos, habrán 11. Si tengo 10, habrá 9. En este caso, las variaciones las vamos a calcular por no como ustedes lo calculan normalmente, como dato 2 menos dato 1 dividido dato 1, sino que las voy a calcular por un mecanismo que estadísticamente se acepta que es mucho más exacto, que es el logaritmo natural. Entonces, simplemente yo voy a llamar la función logaritmo natural. Ahí dice logaritmo natural. Entonces voy a coger dato 2 dividido dato 1. Listo. Y ya tengo el primer logaritmo natural. Como lo tengo aquí, simplemente haré un ejercicio de arrastrarlo. Como ya lo tengo para este también, simplemente, para que lo vayan viendo, lo puedo arrastrar completico. Y para que no me vaya a equivocar, lo arrastro. Listo. Repito, calculé la variación vía una cosa que se llama logaritmo natural. El logaritmo natural cuando se llama me pide dato 2 sobre dato 1 y simplemente ya lo arrastro. Entonces ya tengo todas las variaciones. Voy a calcular entonces el promedio de las variaciones. Esas variaciones es cómo han variado los precios respecto a su comportamiento del periodo anterior de cada uno de los activos. Entonces voy a venir a hacer el promedio. Voy a llamar aquí en este cuadrito la función promedio. Y vengo a traer la función promedio de aquí. Voy a hacer la función promedio. ¿Promedio de qué? El promedio de las variaciones. Tengo el promedio de variaciones. Eso se llama rendimiento promedio. Lo voy a arrastrar para todos mis activos. Como no tengo formuladito, simplemente al arrastrarlo me dará. Entonces, ¿qué significa? Una lecturita rápida. Que si estamos hablando desde el activo 1 hasta el activo 7, el activo que más rendimiento tiene es el activo número, este es el 1, 2, 3, 4, 5. El activo 6 es el que más rendimiento tiene. Es un activo que rinde casi el 3% en promedio por día. El activo 7 el 2,91%. Luego tenemos el activo 3 el 2,8%. Tengo un activo del 2 que es el activo 4, el primer activo, el activo 2 no prácticamente tiene el menor rendimiento, 0,7%, mientras que el activo 1 tiene un rendimiento solo del 1,6% y el activo 6 un rendimiento del 1,8%. Ahora, ya tengo calculado, eso se llama rendimiento. Dímelo. Profe, dime. Por favor, lea el chat que los compañeros hacen si no copia. ¿Cómo? Ah, bueno. Por favor, lea el chat. No, pero o sea, para eso voy a subir la sala. Y lo que les estoy haciendo aquí, no sé si lo leyeron antes de venir aquí, pero está específicamente explicado en un documentico que se llama Gestión de Carteras Presentación, que está en el objeto de aprendizaje, exactico como lo estoy diciendo aquí. Entonces no tienen necesidad de copiar. Listo. Me vengo para acá. Riesgo individual. Entonces el activo ya, cuando uno calcula el rendimiento y hace el rendimiento promedio, ya tiene el rendimiento del activo, desde el activo 1 hasta el 7. Ah, si yo fuera a invertir por rendimiento, compraría este activo que es el que más rendimiento da. Pero vamos a ver, ahora, ¿el riesgo qué es? El riesgo es la probabilidad de yo no obtener esa rentabilidad. El riesgo financieramente, acuérdese que es la probabilidad de yo no obtener esta rentabilidad. O sea, el riesgo es qué tan cerca o qué tan lejos estoy de obtener la rentabilidad que acabé de calcular. Y eso en estadística, estar muy cerca o muy lejos de un resultado promedio se llama desviación típica. Repito, en estadística, la variable que mide qué tan lejos o qué tan cerca estoy de obtener un resultado promedio se llama desviación típica. Entonces, si esto es un resultado promedio, el riesgo lo hallaremos en Excel por una cosa que llama la desviación. Entonces voy a llamar la desviación y tengo 8 opciones. La desviación muestral, la poblacional, la atípica, la poblacional atípica, la desviación tipo 2, la desviación promedio. Entonces, la gran pregunta es, ¿con cuál vamos a trabajar?
A ver, hagamos la aclaración y es bien sencilla. Algunos ya saben con cuál vamos a trabajar. Realmente lo que nosotros tenemos aquí es, si yo tengo una muestra de 15 días y trabajé con, tengo una población de 15 días y trabajé con los 15, o sea, trabajé con toda la población. Ahora, si yo tengo una muestra de 5.000 elementos, si escojo 1.000, estoy trabajando con una muestra que hace parte de la población. Entonces, eso significa que yo aquí voy a trabajar con toda la población. En ese caso voy a utilizar esta, la desviación poblacional. Listo, mire, calcula la desviación en función de la población total. ¿Por qué? Porque tomé los 15 datos que tenía. Entonces, calcula la desviación. Simplemente esa desviación se calcula de una manera simple y sencilla. Me dice, tome los datos, vuelvo y tomo los datos de la variación, que es los que estoy midiendo. Y ya tengo la desviación. Y como la tengo lista, pues simplemente la arrastro. Por eso la fórmula. Entonces yo ya tengo individualmente el rendimiento que cada uno de esos activos me generaría y tengo individualmente cuál es el riesgo que cada uno me genera. Si fuese por rendimiento, el mejor es el activo número 1, 2, 3, 4, 5. Y si es por riesgo, ¿cuándo escojo yo por riesgo? O cuando yo voy a escoger por riesgo, ¿cuál es mi criterio de selección? Aquel que me genere el menor riesgo. Revisemos, este genera un riesgo del 3,3, este de 1,5, este de 2,4%, este de 3%, de 3%, de 2%. El que menor riesgo genera es el activo 2. Es un activo que no genera sino un riesgo del 1,5%, mientras que el que más riesgo genera parece ser el activo número 1, con un riesgo del 3,3%. Entonces, si yo fuese un inversionista individual y fuese a decir por rendimiento, me quedaría con el 6. Pero si fuese a decir por riesgo, yo me quedaría con el 1. Listo. Esa decisión la toma como les digo, la toma cada inversor. Ahora, hay una manera muy interesante, bien práctica y sencilla de relacionar el riesgo y el rendimiento. Se llama precisamente coeficiente riesgo-rendimiento. El coeficiente riesgo-rendimiento lo único que hace es construir un indicador donde el coeficiente riesgo-rendimiento es igual al riesgo dividido el rendimiento. El nombre lo dice, coeficiente riesgo-rendimiento. Entonces, los expertos en portafolios de inversión, en carteras eficientes, y el mismo Markowitz, que fue el que diseñó el indicador, luego pulido por un señor que llama James Tobin, nos dicen, después de usted tener la rentabilidad individual y después de usted tener el riesgo individual, vaya y calcule el coeficiente riesgo-rendimiento. Ese se calcula como el riesgo dividido el rendimiento. Ya. Y lo arrastramos para que miremos eso qué quiere decir y con qué compro. Listo. Ya lo arrastré, entonces ya tengo, o sea, el riesgo-rendimiento. El riesgo-rendimiento es un coeficiente, voy a colocarlo aquí un momentico para que ustedes lo vean bien, CRR, es un coeficiente que es el riesgo dividido el rendimiento. Mire, esto es el coeficiente riesgo-rendimiento. Lo voy a encerrar aquí para que lo podamos analizar en 3 minuticos. Coeficiente riesgo-rendimiento. Este coeficiente riesgo-rendimiento me dice, por cada unidad de rendimiento, ¿qué riesgo corro de no tenerla? Me dice, repito, por cada unidad de rendimiento que yo espero tener, ¿cuál es el riesgo que corro de no tener esa rentabilidad o ese rendimiento? Por cada unidad de rendimiento, ¿cuál es el riesgo que corro de no tenerlo? Entonces, por ejemplo, este me dice, entonces en ese sentido, si esto es por cada unidad de rendimiento, ¿cuál es el riesgo que corro de no tener ese rendimiento? Lo mejor desde el punto de vista del coeficiente riesgo-rendimiento es seleccionar el menor riesgo-rendimiento. ¿Por qué? Porque el menor riesgo-rendimiento me diría que por cada unidad de rendimiento, ¿cuál es el riesgo, el menor riesgo que yo corro para obtener esa unidad? Entonces este me dice, vea, el activo 1 me dice, o sea, el riesgo que corro de no obtener una unidad de rendimiento, pues digamos, es un 1%, es del 2,07. La probabilidad acuérdese que el riesgo es una probabilidad de no tener, una probabilidad de no llegar a un resultado, una probabilidad de no tener la rentabilidad. Entonces aquí, por ejemplo, el activo 2 me dice que por cada unidad de rendimiento del activo, o sea, por cada unidad porcentual, corro un riesgo de 2,13 de no tenerla. El activo 3 me dice que el riesgo no es sino de 0,83. El activo 4 me dice que es de 1,48. O sea, en definitiva, si fuese por riesgo-rendimiento, el mejor activo es el 3.
porque es el que tiene el menor riesgo de rendimiento, pero, si fuese por rentabilidad, el mejor sería este activo, el activo 5. Y si fuese por riesgo, el mejor sería el activo 2. Miren las diferencias que existen. Si yo fuese a decidir por riesgo, es una cosa. Si voy a decidir por rendimiento, es otra. Y si voy a combinarlos, la selección en este caso me dice que el coeficiente riesgo-rendimiento más bajito, o sea, aquel activo donde la probabilidad de yo no obtener una unidad porcentual de rendimiento es más bajita, es el activo 3, donde esa probabilidad es solo de 0.83. Entonces, en ese sentido, es que los inversionistas deben decidir, o que ustedes deben decidir. Si yo lo fuese a poner, aquí tengo un cuadrito por rendimiento, o sea, si yo fuese a escoger, yo, Nicolás Gallego, dijese, yo me voy a ir por escoger los de mejor rendimiento y los voy a puntuar, o sea, voy a colocar, o sea, de mejor rendimiento, ¿cuáles son los activos? De mejor rendimiento en orden de rendimiento, el primero. Entonces vamos a ver, el activo más importante, el activo 5. Listo. Sigamos del activo 5, ¿cuál sigue? Del activo 5 pareciese ser que sigue el 7. Listo. Del activo 7 pareciese ser que sigue el activo 3. Entonces pongamos el activo 3. Del activo 3 sigue el activo, pareciese ser que sigue el activo 4. Váyanme ayudando que no me equivoco. Del activo 4 que está en 2, parece que siguiese el activo 6. Listo. Del activo 6 me parece que sigue, si no estoy yo equivocado, el activo 1. Ahí me faltó uno, ni siquiera lo metemos. De este activo 1, son 7 activos. El activo 2, a mí me faltó uno, revisemos. Ahí están. Si fuese a hacer, si yo fuese a elegir, o fuera a armar mi portafolio, en orden de importancia, por rendimiento diría que el de mejor rendimiento es el 5, luego el 7, el 3, el 4, 6, 1 y 2. Pero si fuese por riesgo, yo diría que el mejor es ¿cuál? El activo 2. Sigue en orden de importancia el activo 2, sigue el activo 3, sigue el activo 5, a ver, activo 2, sigue el activo 3, sigue el activo 6. Perdón. Ahí se fue una borra. Sigue el activo 6. Sigue el activo 6. Vamos a revisar. Entonces estamos en el activo 2. Estamos en el activo 3. Estamos en el activo 6. Luego en orden de importancia hacia arriba siguen el activo 4. Entonces vamos a poner el activo 4. Luego sigue el activo 4, era el punto 3, debe seguir uno que esté ahí pegadito. Sigue el activo 5. Luego del activo 5 sigue el activo 1. El activo 1 y el activo 7. Listo. O sea que si fuese por orden, la orden de importancia, por el riesgo sería esto. 2, 3, 6, 4, 5, 1, 7. Y si yo lo fuese a escoger por coeficiente riesgo-rendimiento, la idea sería el activo 3 primero, lo muestro. Luego el coeficiente riesgo-rendimiento me dice que migro al activo 5. Luego me dice que de 1,05 voy para el activo 4. Perdón, 6. Luego el 4. Y ya vengo aquí. Luego del activo 4 me dice que voy para el activo 1. Del activo 1 para el 2 y del 2 para el 7. Listo. O sea, si ese fuese el orden de importancia y de cuál es mejor o peor, de acuerdo con cada criterio, esto sería. O sea, por rendimiento sería este orden, por riesgo sería este, por rendimiento es del mayor al peor, por riesgo es del más bajito al más alto riesgo, y por coeficiente riesgo-rendimiento es obviamente del más bajo coeficiente al más alto, porque el más bajo coeficiente me está diciendo que es, ese activo es el que tiene el menor riesgo de no generarme una unidad de rendimiento promedio, que es un 1%, es un porcentaje. Entonces, esto es lo que se hace como análisis inicial de los activos. Ustedes, por ejemplo, si tienen 5 activos, ustedes pueden descartar como quieran. Después les va a tocar descartar, ahora no.
pero cuando pasemos a la entrega final, ustedes van a tener 2 o 5, yo lo voy a poner. La entrega final tiene adicionar 2 activos y usted tiene que descartar 4. Entonces ya usted decidirá por qué descarta. Esto es una manera de descartar. Por ejemplo, usted me dice, no, es que yo voy a hacer, mi decisión es de armar el portafolio. Estos son 7, solo con 4. Y mi decisión es por coeficiente riesgo-rendimiento, entonces armo 3, 5, 6, 4. Descarto 1, 2, 7. ¿Cuál es la razón? Tiene un coeficiente riesgo-rendimiento más alto. O sea, el riesgo de no obtener una unidad porcentual de rendimiento es más alta en el activo 1, en el 2 y en el 7. ¿Listo? Esa es la razón de descarte. Pero algún equipo me dice a mí, no, nosotros somos arriesgados y vamos a escoger por mejor rendimiento. Por eso nos vamos a quedar solo con el 5, 7, 3 y 4, porque el 6, 1 y 2 son los que menos plata nos dan. U otros dirán, no, yo no quiero correr riesgos. Nos quedamos con el 2, 3, 6 y 4, porque estos son los de menor riesgo, mientras que el 5, 1 y 7 son los de riesgo más alto. Esos criterios de decisión ya los tomará o los decidirá cada persona individual, perdón, cada equipo individualmente, cuando tengan que tomar la decisión allá adelante. Entonces, ¿qué hace uno? Voy a repetir en contexto el trabajo. Ustedes tienen 5 activos seleccionados. Me tienen que explicar el trabajo de aplicación. Primera parte es un trabajo para ustedes de 1 hora y media, 2 horas y mucho. Tienen que escoger los activos que ya seleccionaron y me tienen que colocar la razón de por qué escogieron cada uno. Listo. Me tienen que decir, vea, la razón de escoger el activo A fue esto y esto, porque nos contaron o nos dijeron, porque leímos que este activo va muy bien en el mercado, ha subido mucho de precio. Punto. La razón de escoger el activo B es porque siempre eso ha sido una empresa representativa en el mercado, ha sido una empresa líder, una empresa que donde ha descansado parte del desarrollo del país o de la región. Listo. Usted me explica 5 razones de la selección de esos 5 activos. Luego tiene que calcularle a cada uno rendimiento individual, riesgo individual, coeficiente riesgo-rendimiento y hacer una conclusión general. Eso es lo que hay que hacer en el trabajo de aplicación. Además, esa es la cuota inicial del trabajo final. Al trabajo final, como después de este tema, vamos a entrar a un temita que se llama derivados. Vamos a entrar un poquito a saber cómo se hacen derivados de tasas de interés, derivados forward, derivados de futuros, cómo se hace un swap. Vamos a entrar un poquito a ese mundo. Al trabajo al final, le voy a decir, agréguele un derivado, agréguele tales cosas, listo. Entonces, ustedes, además de los que tienen inicialmente, van a tener 7. Los voy a bajar y les voy a decir, de esos 7, seleccione 4. Dígame, ¿por qué escogió los 3? ¿Por qué escogió? Y bueno, ya eso habrá que hacerle toda la maximización o minimización, que es lo que voy a montar la otra semana. La otra semana, muchachos, voy a montar una cosa que es cómo se maximiza el rendimiento o cómo se minimiza un riesgo. Como todos tienen Excel y en el Excel ese no necesita mayores misterios para instalarlo y no lo tienen, que llama Solver, lo voy a enseñar a partir de Solver. Cómo se hace en el objeto, en el campus nuestro, específicamente en la pestaña que llama núcleo, que es donde están las hojas, donde está el tronco, la raíz. Ahí está, por ejemplo, explicado paso a paso de cómo se maneja un solver. Lo hice con un ejemplo. Aquí voy a montar otro ejemplo. ¿A partir de dónde va a arrancar? De esto. La semana entrante, este mismo nos va a servir para maximizar rendimientos o para hacer la minimización de riesgo. Entonces, realmente recuerden que aquí el cuento está primero en hallar la variación, la estamos hallando con logaritmo natural, porque estadísticamente el logaritmo natural, digamos que, para que me lo entiendan en unos términos bien parroquiales, el logaritmo natural destruye todos los errores alrededor del comportamiento de esos activos. O sea, reduce errores máximos permisibles, diciéndolo estadísticamente. Entonces, lo hacemos con logaritmo natural, ya ustedes lo arrastran. Luego que tengo todas esas variaciones, ¿por qué? Porque es que son las variaciones de precio las que me dicen si gané o perdí. Ya hago el precio, hago la variación promedio para obtener una cosa que se llama la rentabilidad del activo promedio. Luego calculo el riesgo individual con base en la desviación poblacional por las razones que les di, porque nosotros estamos trabajando con toda la población. Si yo hubiera tenido aquí 70 datos y escojo 15, esa era una muestra de la población, hubiera trabajado con la muestral. Pero como en este caso tengo toda la población, trabajé con toda la población y luego hacen el coeficiente riesgo-rendimiento para establecer por cada unidad de rendimiento cuál es el riesgo que se corre de no tener esa unidad porcentual de rendimiento, que ese es el ejemplo exacto, o perdón, la interpretación exacta. Entonces, el trabajo de aplicación inicial de nosotros es hasta ahí, hasta ahí. De aplicación muy sencillo, una aplicación corto,
pero que es bien interesante. Digo sencillo, corto, porque es que ya el Excel nos permite el camino en 10 minutos. Antes estructurar eso, calcular este riesgo individual. El promedio de variación no era tan complicado, porque el promedio de variación pues vaya y venga, usted lo hace en una calculadora, pero el riesgo individual, eso se llama, esa desviación típica, había que calcularla primero, haciendo los cuadrados, haciendo las diferencias, hallando la varianza, haciendo la raíz cuadrada de la varianza, o sea, teníamos que ir hasta allá. Todo ese procedimiento era un cuento bravísimo. Era un cuento estadístico, eso era, ahora viene Excel y usted simplemente en un pasito llama a la función desviación y en un minuto tiene todas las desviaciones. Por eso es que se nos hace mucho más sencillo.